Es posible que las circunstancias adversas te puedan traer sufrimientos, dolor. Desde luego, esto puede afectar inclusive y lastimar nuestra integridad física o espiritual en el caminar de la vida. Pero nunca te podrá robar tu posición ni tu propósito si estás dispuesto a mantenerte en fe y a mantener la mirada solamente en Dios. He titulado la enseñanza para esta tarde: al que cree, todo le es posible. Quiero que me acompañe por un momento a la escritura del evangelista, el apóstol Marcos, capítulo 9, por favor, versículo, vamos a leer del 17 en adelante. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice ella, la palabra: Maestro, versículo 17, respondió un hombre de entre la multitud: te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Versículo 19. ¡Ah, generación incrédula!, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. ¡Wow! Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Versículo 21. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le pregunta Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. ¡Sí creo!, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Padre, es en tu nombre, Señor, que hemos leído tus sagradas escrituras a tu pueblo aquí presente. Te pido, Señor, que a partir de este momento tu Santo Espíritu sea guiando mi voz, que no sea palabra de hombre, Señor, sino palabra de tu Espíritu, siendo colocada en el corazón de aquella mujer, de aquel hombre que ha venido por una respuesta para sus necesidades. Tráenos, Señor, una palabra que llegue como bálsamo a nuestro corazón, pero también que caiga como colirio a nuestros ojos para dimensionar y ver lo que tú quieres mostrarnos en este tiempo. Quita todo impedimento, Señor, que quiera venir a dañar tu palabra. Limpiamos los aires de este lugar de todo espíritu contrario al tuyo. Tú eres el Padre de los espíritus y hoy necesitamos de ti, bendito Dios. Llévate toda la gloria y toda la honra es para ti, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La palabra leída nos habla de un hombre angustiado, atribulado, desesperado, con miedos y temores, pero también nos habla de un hijo que tiene problemas espirituales. Pero recita los versículos leídos que Jesús aparece en el escenario. Jesús aparece para dar libertad. Pero algo que miraba, y es que los discípulos tuvieron el privilegio de poderlo hacer y no terminaron haciendo la labor. Y entra Jesús en el escenario por petición del Padre y hace una serie de preguntas allí para entrar en la dinámica, pero hace una exclamación en el versículo 19 cuando dice: ¡ah, generación incrédula! ¿Qué tal si Jesús apareciera en esta tarde? ¿Será que nos repetiría esa frase? ¡Ah, generación incrédula! Yo espero que no, que aquí tengamos en este escenario de este servicio gente llena de fe y de esperanza porque le ha creído al Eterno.
Pero posiblemente en los pasajes de la vida, en los momentos de la vida, posiblemente nos hemos dejado llenar de incredulidad. Se nos ha perdido la fe. Este hombre buscó de la presencia. Lo buscó con los discípulos del maestro. Posiblemente si caminaban con el maestro también tenía la esencia de poder sanar, de poder liberar. Como mucha gente llega a las iglesias creyendo que aquí puede haber una palabra que sana, que da libertad, que cambia, que motiva. Claro que la hay, pero muchas veces se van a encontrar con un escenario de incredulidad y de falta de fe, como nos reposa la escritura en esta pequeña historia que estoy narrándole a tu corazón. Pero hay una interactuación, hay un diálogo entre Jesús y el Padre. Y aquí es donde me quiero parar por un momento. ¿Cuánto tiempo hace que le pasó esto?, le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Eso no le apareció ayer. Ya era una historia clínica que tenía este muchacho en su área psicológica y espiritual. Y entra la dinámica de las palabras. ¿Sí? Si puedes hacer algo, ojo con la terminología del Padre, cómo se va y se expresa delante del gran yo soy, Jesús, el que podía sanar. Le dice él, si puedes, si puedes hacer algo. ¿Será que esa frase ha sido muy coloquial en nuestros labios en algún momento de la vida cuando hemos pasado sufrimientos y dolores? Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Hace la pregunta el maestro, el sanador. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Y entra allí. Y el hombre automáticamente, de una forma exclamativa, yo me lo imagino con esa respuesta del Mesías, dice, sí creo. Sí creo. No le estaba hablando ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, le estaba hablando el mismo que sana. Y él le dice de una forma exclamativa, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. La Reina Valera dice, ayúdame en mi incredulidad. Y creo que esto lo podemos traer al presente. Borre por un momento la escenografía del pasado de esta historia y ahora abra un telón donde tú eres el actor de la gran película de la vida. Hoy tienes el problema, tienes la necesidad, tienes el dolor, tienes el sufrimiento. No sé qué está pasando hoy, pero tú eres el actor hoy, tú eres el padre como aquel muchacho. Pero hoy en este siglo XXI se aparece el Mesías y te dice, al que cree, todo le es posible. Necesitamos hoy exclamar como aquel hombre, sí creo, ayuda mi incredulidad. Y ese es el clamor en esta noche. Ayúdame, Señor, a que esa incredulidad se vaya y solamente persista y exista el creer que tú lo puedes hacer una y mil veces más. Necesitamos inundarnos en el creerle a Dios por encima del problema, por encima de la necesidad. ¿Sabe qué? Los médicos me dijeron, no vayas a gritar mucho si tú eres un predicador. Eso me dijeron el jueves pasado. ¿Qué podía hacer y qué no podía hacer? Y el médico que me atiende me dice, ¿qué tú haces? Yo le dije, soy pastor. Me dice, no vayas a gritar mucho porque... Pero yo no estoy gritando porque quiero, estoy porque el Espíritu Santo está entre mí. Y Él responde por mi herida. Porque yo necesito sacar una palabra del Espíritu para transmitírsela en esta noche a la iglesia, creyendo que el que comenzó tan buena obra en mí, la está perfeccionando. Él tiene la pincelada en mi herida. Y Él sabrá cuánto puedo gritar y cuánto no puedo gritar. Él sabrá cuánto puedo adorarlo y cuánto no puedo adorarlo. No tengo miedo de nada porque el que comenzó tan buena obra en mí, la está y la sigue perfeccionando en el nombre de Jesús. ¿Tú lo crees? Dale un fuerte aplauso al que vive. Él es el que reina en medio de su pueblo. Aleluya. Mis amados, dentro de las preguntas que muchas veces le formulamos a Dios
Para recibir un milagro es si puede o si quiere. ¿Se acuerda la historia del hombre ciego? Del estanque de... Se me va el... de Betesda. Esto era algo parecido. Ese hombre que estaba ciego también exclamó. Y muchas veces nosotros hacemos esta exclamación: si puede o si quiere. Qué pregunta, ¿no?, que se le hace al maestro, al que puede sanar. Pero desafortunadamente es una frase que la repetimos muchas veces. Por eso hay mucha gente que nunca vive la vida que Dios quiere para ellos, porque su incredulidad no alcanza a creer que Dios quiere y Dios puede. El milagro sucederá cuando tú creas que Dios te lo dará. ¿Cuándo va a suceder el milagro? Cuando tú creas que Dios está dispuesto a dárselo. Quiere decir que está en ti que el milagro se dé. Tremendo. En otras palabras, Jesús puede hacerlo y quiere hacerlo. Pero aquí me salta una pregunta y la enmarqué en sentido de pregunta. ¿Y tú? ¿Y tú? Oye, mujer, ¿y tú? Hey, familia, ¿y tú? ¡Wow! ¿Puede creer que Él lo puede hacer? Es una pregunta que traigo y dejo formulada a tu corazón. Jesús lo puede hacer y lo quiere hacer. Él está anhelando hacerlo. Pero tú, ¿lo aceptas? ¿Tú lo recibes? No se trata de lo que Dios quiere o puede. Se trata de lo que tú crees que puede pasar con tu milagro. Y yo sé que aquí se está matando usted un poco la cabeza. No, pero este pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Tranquila, escúchame la frase bien. Quiero hacerme entender con lo que quiero explicar en esta hora. No se trata de lo que Dios quiere o puede. Se trata de lo que tú crees que puede pasar con tu milagro. Pero Él es Dios. Él es el que tiene la última palabra. Pero tú crees si se hace o no se hace. Oído. Él ya quiso y Él ya pudo hacer el mayor milagro en la cruz por ti. La palabra dice que por sus llagas hemos sido ¿qué? Sanados. Y la palabra dice también que hemos sido ¿qué? Liberados. Por su sangre fuimos redimidos, dice la palabra. Estoy citando textos bíblicos. Por su llaga fuimos sanados y por su sangre hemos sido ¿qué? Redimidos. Esto me está anunciando que el milagro ya estaba hecho. Pero ¿qué pasa? Al que cree, todo le es posible. Si tú no crees, las llagas no sirvieron de nada. La sangre derramada en aquel madero no sirvió de nada. Pero cuando tú crees, eso que ya sucedió en el pasado se vuelve un activo para ti. Se vuelve algo que tiene una funcionabilidad en tu vida. Solamente tienes que creer a lo que ya Jesús hizo en la antigüedad. Fue clavado en una cruz. Dice la historia que sus manos fueron traspasadas por clavos. Y todo esto hizo llagas en él. Por eso dejó recitado el texto: por mis llagas han sido sanados. Y aquella sangre que se derramó en aquel madero, por aquel cordero inmolado, dice que por esa sangre tú y yo, por creer, somos redimidos por la sangre de Cristo. Eso me está diciendo que si yo creo, ya está todo listo. Entonces ahí viene la frase: no se trata de lo que Dios quiere o puede. Se trata de lo que tú crees que puedes pasar con tu milagro. Tú eres un trastornador de escenarios. ¿Queda bien esa palabra? Tú eres un trastornador de escenarios. Tú eres un trastornador de milagros. Tú haces que el milagro se haga. No, es el Señor que lo hace, pastor. Dios ya lo hizo. Pero tú tienes que creer para que todo lo que no es posible, en Dios sea ¿qué? Posible. ¿Y qué tienes que ir? ¿A la universidad? ¿A dónde? ¿Tienes que hacer un posgrado? ¿Una maestría? No, solamente tienes que creer en Dios. Tienes que creer en la palabra de Dios. Debes saber que tu final no es responsabilidad de tu Dios. Aquí vuelve otra vez su mente como a darle vueltas. Tú eres quien decide tu final.
¿Quién decide el final? ¿Quién decide el final de tu vida? Usted mismo. Uy, pastor, ¿usted está haciendo una herejía? No, es Dios. Dios ya tomó una decisión que tu final sea grande. Ya Dios tomó una decisión que por la llaga de Él usted sea sano. Dios ya tomó una decisión que por su sangre tú seas redimido. ¿Sabe qué es redimido? Hagamos buena interpretación de la palabra. Yo no quiero volverme un Dios ni hacerte volverte una diosa o un Dios pequeño. No, yo no estoy buscando eso. Que Dios me guarde de quitarle la gloria al Señor. Debes saber que tu final no es responsabilidad de tu Dios. Tú eres quien decides tu final. Dios ya decidió que tu final fuera grande. Dios ya decidió por ti. Ahora tú tienes que creer que tu final es como Dios quiere. Él Él ya lo ejecutó. Él ya lo anheló, ya lo deseó y ya lo ejecutó. Lo deseó, lo anheló y vino por ti, dejó su gloria, descendió y se hizo hombre, humano, y pagó un precio de muerte por ti. La pregunta mía es, todo esto que usted conoce bíblicamente y por doctrina, ¿todo eso para qué? ¿Para qué? Solamente para darte un destino, para que tú seas hijo del Altísimo, hijo de Dios, para que puedas ir mañana a las moradas del Señor, para que puedas vivir en la plenitud. Decía el pastor Pedro esta mañana, hay un tiempo que se llama el pleroma de Dios. Está el tiempo Kairos, está el tiempo Cronos, que es este. El tiempo Kairos es el tiempo de Dios, pero está el tiempo del pleroma de Dios. ¿Y sabe cuál es el tiempo pleroma de Dios? Todo. ¿Cómo está, pastor? En plenitud. Eso se llama pleroma, el todo de Dios. Y pregunto, ¿para quién es el todo de Dios? Para los que creen en su nombre. Debería ser para todos, pero a lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No lo reconocieron. Entonces, ¿para quién es el pleroma? Para los que creemos. ¿Estás enfermo? ¿Tú crees que Dios te puede sanar? ¿Estás pasando un momento de dificultad? ¿Tú crees que Dios te puede sacar de ese momento? ¿Estás encadenado como Pablo y Silas? ¿Tú puedes creer que Dios revienta cadenas? Entonces, ¿para quién es el milagro? Para el que cree que todo es posible. Entonces, la pregunta que yo estaba haciendo aquí, debes saber que tu final no es responsabilidad de Dios, sino tú eres quien decides tu final. Tú decides. Tú decides. Dios ya decidió. Pero para que sean unánimes, para que haya una coinonía, para que haya una relación con Dios y usted, necesitas estar en la fe, en creer y en obedecer la palabra. Cuando entra en esa coinonía, hay un lazo y ese lazo no se rompe jamás. Entonces, ¿qué pasa? Usted comienza a entender el pleroma de Dios, la plenitud de Dios. Y usted sabe que para ti hay cosas grandes. Yo entendí en el año 2000 que el pleroma, el todo de Dios estaba también para mi hijo. No solamente era para mí, sino para mi generación. Y ahora estoy creyendo que no solamente es para mí y para mi hijo, sino para la generación de mi hijo, que serían mis nietos. No están todavía en proyecto, pero en el proyecto de Dios ya hay una generación nueva. Y desde ya estoy orando por esa generación. Esto es creerle a Dios que el que todo lo puede está para darnos a nosotros. Amada iglesia, lo que tienes hoy es producto de lo que has creído que puedes tener, que puedes alcanzar y que puedes lograr. Le repito, lo que tienes hoy es producto de lo que has creído que puedes tener, que puedes alcanzar y que puedes lograr. ¿Sabe qué, mis amados? Hay cosas más grandes para ti. Hoy posiblemente estás arropado en una idea macro. Y qué bueno que estés arropado con una idea macro. Hoy puedes estar pensando en un sueño o en un anhelo fantástico. Excelente si lo estás haciendo. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios a través de la palabra que hay muchas cosas más grandes que ese sueño
macro que tienes. Posiblemente pensaste en viajar en tener X, en vivir aquí, en tener esto. Yo vengo a decirte que hay muchas cosas más grandes para ti. Si ves que no pasamos a creer porque los amenes se acaban. Pero yo sí recibo la palabra que para mí sí es. Hay cosas mucho más grandes. No es simplemente una familia, una esposa, un hijo, un ministerio, una ciudad, un país. Hay muchas cosas más grandes para mí. Y yo estoy creyendo que el Señor me va a sorprender en el año 2024. Yo estoy creyendo, estoy a la expectativa. Estoy así como cuando un niño ve un dulce o un helado y queda con los ojos así. Wow, hay algo nuevo, hay algo, cosa grande que el Señor va a hacer para nosotros. Pero necesitamos creerle al que puede todo hacer. Y ese que es nuestro Dios. Entonces lo que tienes hoy es producto de lo que has creído que puedes tener, que puedes alcanzar y que puedes lograr. Sabes que hay cosas más grandes para ti y mucho más grandes de lo que te has imaginado. Sí, sí. Pero no han alcanzado a dimensionarse porque tu incredulidad no te ha dejado. Tu falta de fe no te ha dejado creer que tú puedes estar en esa posición, en ese lugar, en ese acontecimiento de la vida. Pasas a creer que eso no es para ti, eso es para ellos. No, es para los hijos de Dios. Pero tienes que comenzar a creerlo. Y no tienes que comenzar a echarle la culpa a Dios por no haber alcanzado X o Y situación. Porque muchas veces nos volvemos jueces y sentenciamos a Dios porque no me dejó alcanzar esto, porque no pude lograr esto. No. No has alcanzado lo que Dios tiene para ti porque no has querido obedecer ni someterse al proceso que Dios quiere hacer para ti. Ahí radica el problema. Ahí está el talón de Aquiles. Mis amados líderes, hombres y mujeres de fe, no has alcanzado lo que Dios tiene para ti porque no has querido obedecer ni someterse al proceso en el que Dios quiere transformarte. Dios quiere hacer una transformación de adentro hacia afuera. ¿Quién dijo que Dios maquillaba como maquillan los ingenieros? O como maquillan un arquitecto, un maestro de obra. Ellos maquillan el exterior, pero Dios quiere hacer una transformación de adentro hacia afuera. Pero necesitas obedecer, necesitas someterse al proceso. Sí, yo entiendo y yo sé, ya viví un proceso. El proceso en Dios va a traer muchas veces sufrimiento, va a traer dolor. Pero cuando tú entiendes, disciernes los tiempos de Dios y sabes que el que está en el asunto es Dios por encima del dolor, por encima del sufrimiento, tú sabes que después de un sufrimiento, un dolor de parte de Dios, cuando tú entras, se sumerge en obediencia al proceso, vendrá un avivamiento, vendrá una multiplicación, vendrá una unción fresca del Espíritu y vendrá un levantamiento de parte de Dios. Dios no te va a dejar caído y en vergüenza. Dios te levantará como levantó a Job. De oídas te había oído, Señor, pero ahora te veo, dice Job. ¿Y por qué está viendo? Porque está viviendo lo sobrenatural de Dios. Y tú tienes que estar en esa frase de Job. Posiblemente has oído palabra. Estás haciendo hoy escuchar palabra. Vendrá el otro domingo, escuchará una canción, leerá la palabra mañana en tu devocional. De oídas te había oído. Y Job era un judío que conocía la palabra, pero no había tenido una experiencia con Dios. De oídas te había oído, pero ahora, Señor, te veo. No estoy hablando de una forma figurativa que vio a Dios. Fue algo en el Espíritu, y como yo necesito que tú también lo veas hoy. Porque a través, y pastor, ¿y cómo podemos llegar a ese nivel de poder ver a Dios? Pues déjeme decirle que de oídas te había oído es fácil. Es lo que estás haciendo hoy. ¿Qué estoy haciendo yo hoy? Hablando para que ¿qué? Para que tú me escuches. Y ya, se va ahorita con una palabra, pero posiblemente bajando las escaleras. ¿De qué habló el pastor? Ay, se me olvidó. De oídas te había oído. Pero llegar al segundo nivel, que es verlo, solamente se hace cuando hay presencia del Espíritu Santo porque has creído en Él. Entonces, cuando estás creyendo en Él, Dios te dice, ay, ¿me quieres ver? Hey, entra en el proceso. El proceso se va a traer sufrimiento. El proceso te va a traer dolor. Pero si has creído en mí, no solamente por oírme, sino ahora me vas a ver cómo yo puedo manifestarme en lo imposible. Yo lo hago posible. Pero necesitas acompañarme. Necesitas creer.
que yo puedo hacer el milagro de tu vida. Entonces Dios te mete en un proceso que posible al principio te va a traer un toque de sufrimiento y un toque de dolor, porque tu mente racional no te deja pensar que Él es el Dios de lo sobrenatural. Pero en el proceso, en el dolor, vas a quedar desnudo, vas a quedar cara a cara con el que te llamó. Y ahí es cuando tú puedes decir: hey, en medio del dolor y en el medio del sufrimiento le creí y hoy me levantó para algo nuevo. Ahí es cuando hay avivamiento, ahí es cuando hay levantamiento, ahí es cuando hay una unción fresca del Espíritu de Dios, porque le creímos en el medio del momento crítico. Ahí es cuando puedes ver a Dios desde la perspectiva, desde luego, espiritual. Y Dios te va a decir: yo quiero y puedo darte un milagro para que te transforme, pero está en ti recibirlo. Está en ti recibir el milagro. Dios ya decretó que para ti los cielos se abren a su favor, pero no llegará la bendición si no crees que el Dios de lo imposible puede hacer lo posible sobre tu vida. Y yo vengo a decirte en esta noche, mis amados, que tienes que colocar el pensamiento correcto, la palabra correcta y la motivación correcta, porque el milagro ya fue hecho. ¿Queda claro eso hoy? Necesitas hoy irte con esta palabra en tu corazón, y más que llevártela, necesitas afianzarla. Tienes que llevarte esto, y por eso vengo hoy a calcarle en tu corazón esta palabra. Tienes que colocar, ¿qué? Diga conmigo: un pensamiento correcto, una palabra correcta y una motivación correcta, porque el milagro ya fue hecho. Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 37. ¿Qué dice allí la palabra? Lucas 1:37. Porque para Dios, ¿qué pasa? No hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para ti posiblemente hay allí momentos difíciles, pero para Dios no hay. Por eso necesitamos creerle. Lo que es imposible, ¿para quién? Para el hombre es posible para Dios. No tengas miedo, no tengas miedo. Sea atrevido en creerle a Dios, porque si Dios dijo sí, Él mantiene su palabra. Él mantiene su palabra. No tengas miedo, sea un hombre atrevido en el espíritu. Oído, no pienses en lo grande que puede ser tu problema. Piense en lo grande que ha sido tu Dios para resolver tu problema. Dios sigue resolviendo tus problemas. Él no se ha cansado, su mano no se ha cortado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 40, hay una historia que usted la conoce, de Jesús con Marta, en el momento que Lázaro está allí en la tumba, y el Señor le hace una exclamación: no te dije que si crees, no te dije que si crees, iglesia, verás la gloria de Dios. Usted conoce la historia. Marta, afligida, angustiada, se habían perdido las esperanzas porque su hermano Lázaro había muerto. Pero ahora llega el Mesías, llega el que levanta, el que resucita, el que sana, el que liberta. Sí, se había demorado, pero llegó en el tiempo que era necesario. Marta y María necesitaban pasar un proceso de sufrimiento y dolor por la partida de su hermano. Pero Jesús llega en el momento clave para volver a recrearle una fe genuina y real. Y después que está al frente de aquella tumba, lanza esta palabra: no te dije, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Hoy posiblemente estás al frente de un funeral. Hoy posiblemente estás al frente de un dolor y de un sufrimiento llamado X, A, B o C. Pero hoy el Señor recrea la mente una vez más, y este texto se hace visible para ti. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y ustedes saben cómo termina la historia de la familia de Marta y de María, de su hermano Lázaro. Jesús sale e invoca al Padre, y Lázaro es resucitado, porque al que cree todo le es posible. Dale un fuerte aplauso a tu Rey. Mis amados, dentro de cada problema, sufrimiento y dolor está reservada una bendición. ¿Sí creen que eso es verdad? Dentro de cada problema, sufrimiento y dolor está reservado ¿qué? Una bendición. Pero tenemos que aprender a discernir los tiempos de Dios para llamar cosas que no son como si fuesen.
Pero necesito tener un discernimiento en el Espíritu y saber que detrás de un problema, detrás de un sufrimiento, detrás de un dolor, hay una bendición que Dios me quiere dar. Solamente me está llevando a un examen para darme más de su esperanza, para moldear mi carácter como hijo de Dios y saber que en Él tenemos respuestas a nuestras necesidades. Wow, esto es importantísimo. Y quiero terminar en esta tarde, noche ya, con unos versículos que leímos y dos que vamos a leer a continuación. Versículo 24 de Marcos capítulo 9, por favor, recreamos una vez más la historia. ¿Qué dice allí? Por favor, me coloca la Reina Valera. La leo en esta versión, la NBI dice: sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Pero aquí esta versión dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo. Fue enfático en la frase, creo. Pero hay un punto y una coma. Ayuda mi incredulidad. En pocas palabras, si ella sigue, yo no voy a poder creer. Y le dice: ayúdame en mi incredulidad, maestro. Mis amados, leamos el versículo 28 y el versículo 29 y vamos aterrizando el mensaje, por favor. 28, que dice: cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado. ¿Cómo le preguntaron? En privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Se acuerda que el Padre había venido hacia ellos primero y ellos no fueron capaces? Ahora ellos, viendo la magnitud del milagro, le acercan a Jesús y lo meten allí al recinto y en privado le hacen la pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo, Señor? Versículo 29: esta clase de demonios solo se puede expulsar a fuerza de ayuno y de oración, dice la Reina Valera. De ayuno y de oración. Atento aquí. Toda la atención, por favor. Jesús no se refería a que el demonio saldría con ayuno y oración, que yo sé que la iglesia lo hace ayunos y hace oración. Lo que quiso decir Jesús fue que la incredulidad de ellos era lo que no permitía hacer el milagro. Oído. La incredulidad de ellos era la que desaparecería con oración y con ayuno. ¿Qué iba a desaparecer? ¿Con qué? Con oración y con ayuno. La oración y el ayuno harán que tu incredulidad desaparezca y puedas creer que en Cristo somos más que vencedores. Yo hago la pregunta: ¿qué hicimos el lunes festivo en este lugar? Ayuno. ¿Y qué hemos estado haciendo durante todo este tiempo? Orando. Gracias por haber orado por mi salud en el mes de septiembre que estuve convaleciente de ella. Gracias por sus oraciones, de verdad, agradecido altamente, primeramente con Dios y con ustedes que me mandaron mensajes de WhatsApp, me mandaron cartas físicas. Qué bonito detalle, me reconfortó, me animó para seguir adelante. Hemos orado por la hermana Alba Lucía, que también estuvo convaleciente de salud. Oramos por la hermana Marlene, que estuvo una intervención en sus ojos. Y ahora estamos orando ¿por quién? Por Alfonso. Creemos que el Señor tiene respuesta para él. Y el lunes festivo se hizo ¿qué? Un ayuno. Se convocó a la iglesia para ayunar y hemos estado orando. Y qué bonito que eso suceda. Pero la pregunta es: si ya hemos orado y ya hemos ayunado, ¿por qué sigue la incredulidad? ¿Por qué sigue la incredulidad? Necesitamos afianzarnos en la palabra de Dios y creer que el que comenzó tan buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta la venida de Cristo o hasta que Él nos lleve a sus moradas. Todo aquel que cree en Dios recibirá el cumplimiento de las promesas que Dios le ha dado. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas sus promesas son sí y son amén. Si Dios es fiel para aquellos que sin ser sus hijos se acercan a Él con fe, ¿cuánto más será fiel para con sus hijos? Conforme a tu fe
será hecho tu milagro. Colócate en pie, por favor.